Salmo 103, por favor. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor. Amén. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. El 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Vamos a leer todos juntos el verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dígalo otra vez, grande en misericordia. Vamos a orar. Dios, en este día, Señor, te doy gracias, Padre, una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos das, Dios, de poder, Señor, estar en tu casa, de alabarte, de glorificarte, Señor, y de darte la gloria a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces, Padre Celestial. En este día, Señor, te ruego que a través de tu palabra usted hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones, Señor. Quebranta todo aquello que no es tuyo, Padre Celestial, a través del poder de tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, nos edifique, Señor, nos fortalezca, nos consuele, Padre Celestial. Traiga, Señor, ese mensaje, Dios mío, que usted quiere traer en esta hora a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquello que quiera oponerse, remuévelo, Padre, y de antemano, Señor, te damos la gloria, Padre Celestial, porque solamente tú te la mereces, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Le quiero hablar en este día, hermano, en el nombre del Señor, acerca de la misericordia de Dios. Dale la mano al que está a tu lado y dile: la misericordia de Dios. Y sabe que es un tema tremendo, y he estado toda esta semana con este mensaje, ahora sí que meneando dentro de mi cabeza, gloria al Señor, esta palabra. Y yo quiero decirle, hermano, en este día que hay que entender primero que nada qué es la misericordia. La misericordia es el sentir compasión y el deseo de ayudar a alguien, aun cuando la persona no lo merezca. Por ejemplo, hay veces que alguien necesita ayuda, pero a veces no se le ayuda porque pensamos, o nosotros como personas pensamos, él está así porque quiere que batalle solo. Cuando nosotros nos expresamos de esa manera, aunque podemos sentir compasión, esa compasión no se lleva a cabo porque hay una conducta o algo en la vida de la persona que nos frena de ayudarle y de efectuar misericordia. La misericordia es el sentir compasión o deseo de ayudar a alguien sin que la persona lo merezca. Y cuando nosotros, a pesar de que la persona no lo merece, le ayudamos, estamos actuando con misericordia. Y el cristiano está llamado a manifestar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso con nosotros. O sea,
nosotros tampoco merecíamos que Dios nos ayudara. Pero Pablo en Efesios capítulo 2 dice: Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Entonces, la misericordia de Dios es ese deseo que Dios tiene, hermano, de ayudarnos y de darnos la mano, aun cuando nosotros no lo merecemos. O sea, la misericordia de Dios es que Dios no te da lo que tú te mereces. Aleluya. Cuando yo y usted no teníamos a Dios o caminábamos sin Dios, nosotros no merecíamos que Dios nos ayudara. Nuestro pecado, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro pecado nos alejaba de Dios, nuestra actitud nos alejaba de Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros, hermano, no nos comportamos de una manera grosera con un siervo de Dios, o con una sierva de Dios, o con alguien que Dios envió a darnos la mano, a hablarnos la palabra, y nosotros actuamos groseramente? Y ¿sabe qué? Tuvimos una actitud de rechazo a Dios, por lo tanto no merecíamos que Dios nos ayudara. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿me entiende? Comprende que nosotros como seres humanos somos rebeldes, somos fallos, somos limitados, somos soplo que viene y va, y su misericordia le hace darnos lo que no merecemos. Amén. Y su misericordia hace que Él no te dé lo que te mereces. Tú y yo no merecíamos, hermano, estar en el Señor. Amén. O levante la mano el que cree que lo merecía. Nadie. Entonces su misericordia es que Él no te da lo que te mereces. Y eso lo lleva a tener gracia contigo, a darte lo que no te mereces. Entonces tú y yo no nos merecíamos la gracia de Dios. No nos merecíamos el favor de Dios, pero su gracia lo llevó a darte lo que no te mereces. Y por eso estamos aquí. Y en este día, meditando yo en esta palabra, porque hay tanto, hay un salmo completo que habla de la misericordia de Dios. Y alabarlo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y alabad al Dios de los cielos porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y alabad al que hizo el sol, la luna y las estrellas porque para siempre es su misericordia. Alabad a aquel, gloria al Señor, Rey de reyes y Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Y hay tanto que habla de la misericordia de Dios. Pero yo meditaba en este salmo. Y sabe que este salmo, que es un salmo escrito por David. David era, hermano, un rey en Israel, pero por encima de todas las cosas era un hombre que buscaba a Dios. Era un profeta de Dios y era un hombre que tenía comunión con Dios, que hablaba con Dios, que adoraba a Dios. Y este hombre, en determinado momento de su vida, recibe la revelación de lo que era la misericordia de Dios para con su vida. Y cuando David comprendió, gloria al Señor, lo grande del amor de Dios con él, porque David no fue perfecto. David, gloria al Señor, falló delante de Dios, cometió muchos errores, pero aún así Dios lo mantuvo en el reino, Dios lo mantuvo en el trono. Cuántas faltas, cuántos pecados no cometió, pero la misericordia de Dios lo guardaba y lo cuidaba. Entonces David, en su adoración, en su momento íntimo con Dios, recibe la revelación de lo que era la misericordia de Dios. Y sabe una cosa, cuando él se dio cuenta que Dios lo cuidaba, que Dios lo guardaba, que Dios lo había ayudado, que Dios le había dado la mano en sus
conquista, que Dios le daba la victoria en las batallas. El David, gloria al Señor, al comprender que él no era merecedor de tanta bendición, decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, aleluya. Porque sabe una cosa, cuando tú y yo estamos en el camino de Dios y comprendemos que no somos dignos, y comprendemos que somos fallos, y comprendemos que le hemos fallado a Dios y que hemos hecho muchas cosas malas delante de Dios, pero aún así estamos en su casa, predicamos, enseñamos y disfrutamos de los deleites del Espíritu de Dios. No hay otra cosa, hermano, más que decirle a Dios: Señor, yo te alabo porque tú eres bueno conmigo. Aleluya. No sé si me estoy explicando en esta hora. Y él dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Sus bendiciones. Los beneficios que tú has recibido de Dios, aunque no los merezcas. Gracias, Jesús. Porque si Dios fuera malo, posiblemente tú ya estuvieras allá, en la cazuela. ¿Cuántos dicen amén? En el infierno ardiendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, todavía te tiene aquí. No, ese es un motivo más que suficiente para que tú alabes a Dios y glorifiques a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Dice, fíjate, eres que quien perdona, ¿qué? Todas tus iniquidades. A ver, levante la mano los que le han fallado a Dios desde que son cristianos y antes de ser cristianos. Yo creo que si volteara así tuviera un largo currículum, ¿verdad que sí? Pero a pesar de ese largo currículum, Él te ha perdonado por su misericordia. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado y hemos dicho: ay, el diablo viene y te acusa y te dice: ya no tiene caso que sigas adelante, eres un hipócrita, eres esto, eres lo otro? Pero tú te agarras de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y dices: Señor, yo sé que te fallé, pero dame una oportunidad, yo no quiero alejarme de ti. Y el Espíritu de Dios viene y te levanta otra vez, y aquí está, por la misericordia de Dios. Entonces dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia. Y el 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida. Y yo meditaba, mi amado hermano, porque el salmista dice: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes una cosa? Hay veces, hermano amado, que nosotros estamos en un hoyo espiritual o en una fosa espiritual, pero no, gloria al Señor, por un plan de Dios, no porque el enemigo nos esté atacando. Muchas veces es porque nosotros solos nos hemos metido en ese hoyo. Por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad, porque no queremos hacer la voluntad de Dios o no le queremos hacer caso a Dios. Y estamos ahí en un hoyo. Y como yo te decía, el pensamiento de nosotros los hombres es: alguien está en el hoyo, él está así porque quiere, y déjalo, que se las arregle. ¿Sí o no? Así pensamos nosotros. Está así porque quiere. Y es cierto, no estamos diciendo mentira. Mucha gente está en el hoyo porque quiere. Pero Dios no piensa igual que nosotros. Dios, aunque la persona esté en el hoyo porque quiere, Dios extiende su mano para levantarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice la Biblia que Él rescata del hoyo tu vida. Entonces aquí, hermano, en este salmo, lo que podemos ver plasmado es la misericordia de Dios. Por eso el 4 dice: el que te corona de favores y de misericordia. Es decir, nosotros vivimos por la misericordia de Dios, estamos de pie por la misericordia de Dios, caminamos, avanzamos, servimos por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios yo soy pastor, porque yo estoy lleno de defectos, yo estoy lleno de errores. Mire, yo le voy a decir algo, yo me considero, yo se lo he dicho aquí alguna vez, alguna gente me ha dicho: ay, pastor, yo me considero un pésimo predicador, hermano. Yo en mi propio forma de yo verme a mí mismo, me considero un pésimo predicador. Yo no sé la verdad cómo usted está aquí.
Por la misericordia de Dios nomás. Sí, de veras. Créame. Yo le admiro por aguantar mis prédicas. Porque yo soy muy piedrero, muy así, muy directo, muy esto, muy lo otro. Y yo no sé la verdad cómo está hasta aquí. Y yo sé que es por la misericordia de Dios que Dios tiene un plan con usted y quiere que llegue al cielo. Por la misericordia de Dios yo soy pastor. ¿No podía el Señor haber puesto a otro pastor mejor? Pues sí, hubiera podido. Pero a lo mejor el otro no estaba dispuesto y yo sí. Entonces Dios dijo, a ver, tú para acá, vente para acá. A tiempo de cosecha, ¿cuántos alaban al Señor? A pastorear a ese agradable pueblo del Señor. La misericordia de Dios. ¿Te das cuenta cómo es la misericordia de Dios? Grande. Entonces, fíjate. Por eso el salmista, vaya conmigo al 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en qué? En misericordia. Fíjate, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado ¿qué? Conforme a nuestro pecado. Si el Señor fuera severo con nosotros, usted y yo estuviéramos aquí. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice aquí la Escritura. Oye, hermano, nosotros somos fallos delante de Dios. Todos fallamos. Todos cometemos pecados delante de Dios. Todos cometemos errores. Todos tenemos, hermano, traemos una naturaleza caída y estamos batallando con ella. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores y era el apóstol, era el siervo del Señor. Dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y luego dice, el 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es lo que somos yo y usted? Polvo. Somos polvo, o sea, somos seres humanos, hermano. Mire, ya hablando más profundamente, yo y usted vivimos en un estado, y no me lo tome a mal lo que voy a decir, pero vivimos en un estado de miseria. Nacemos y desde que nacemos estamos batallando. Estamos propensos a enfermedad, estamos propensos a fallar, estamos propensos a vivir una vida disipada, una vida pecaminosa delante de los ojos de Dios. O sea, un estado de miseria comparado con la santidad y la perfección de Dios. Pero aún así ese Dios perfecto, ese Dios santo, ese Dios bueno, se humilla a mirar y a tratar con misericordia a sus criaturas, porque Él comprende que su creación, que sus criaturas son polvo, dice la Escritura. Amén. Y como Él sabe que eres polvo y que eres un ser humano y que eres una persona y yo también propensos a fallar, por eso te trata con misericordia. Aleluya. Mire, dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas que David censó al pueblo para David saber cuánto estaba, hermano, cuánto pueblo tenía. Y dice la palabra de Dios que eso fue desagradable a los ojos de Dios. Entonces dice la palabra que el Señor envió una plaga como castigo por lo que David había hecho. Porque ¿qué tenía de malo que censar al pueblo? Lo malo es que el pecado consistía en que David estaba confiando en la gente que tenía y no en Jehová de los ejércitos. Y el Señor lo tomó a mal, dice la palabra, y envió juicio, envió una plaga y le mandó decir a David, le mandó a decir, ¿qué es lo que quieres?
que la plaga llegue al pueblo? ¿O ser perseguido por tus enemigos? Y David le responde, le dice: Señor, yo he pecado, pero yo caiga en tus manos y no en la de los hombres. ¿Sabes por qué David le dijo eso? Porque David sabía que si Jehová permitía que él cayera en manos de los hombres no iban a tener misericordia. Pero el Rey de Reyes, ese sí tiene misericordia. Ese sí es bueno, ese sí es grande, ese es misericordioso con nosotros. Aleluya. Porque nosotros, hermanos, no somos misericordiosos. Anda así porque quieres, un rebelde, que se lo lleve el diablo. Está así porque quiere. Es un vicioso, es un esto. Y Dios no piensa así. Dios no es así. Porque si Él fuera así, yo y tú no estuviéramos aquí. Algunos de los que estamos aquí, que andamos bien mal, no estuviéramos aquí. Pero su misericordia se inclinó hacia nosotros y por eso estamos aquí, porque Él sabe que somos polvo, dice la Escritura. Entonces, hermano, este hombre David comprendió, hermano, la grandeza de la misericordia de Dios. Y por eso escribe este salmo que revela cómo Dios, a pesar de que el hombre falla, a pesar de que el hombre se mete en un hoyo solo, a pesar de que el hombre peca contra él, su misericordia lo sostiene. Y por eso dice la palabra: clemente es Jehová y misericordioso. Y dice la Biblia que hace misericordia a millares. Entonces, hermano, la misericordia de Dios es que aunque yo y usted no lo merezcamos, que el Señor nos bendice. Aleluya. El Señor nos ayuda. Y Él no nos da lo que nosotros nos merecemos. Aún porque hay mucha gente que dice: pero es que yo ya soy cristiano, soy hijo de Él, ¿cómo Él me va a castigar? Pero aunque seas hijo de Él, has fallado delante de Dios. El otra vez yo le contaba un testimonio de un amigo mío que está en Guadalajara ahorita. Pero él le falló a Dios, cometió un pecado grave delante de Dios. Y él duró como 4 o 5 años alejado de las cosas de Dios. Y yo me lo encontraba y yo le hablaba de Dios y le decía: ¿qué pasó cuando regresas al camino? Porque él había estado metido en el camino, había sido coordinador en la iglesia de las actividades de alcance. Pero él le falló a Dios. Y sabes una cosa, se alejó de Dios. Pero a los 2 o 3 años él volvió, se reconcilió con Dios. Pero ¿sabes qué? Él se sentía tan mal que iba a la iglesia y se sentaba ya menos atrás de la iglesia. Cuando terminaban las predicaciones y hacían un llamado, él no pasaba porque él se sentía indigno, él se sentía sucio, él se sentía indigno de pasar al altar a hablar con Dios. Y un día, gloria al Señor, fue a predicar un predicador ahí de Estados Unidos. Y dice él en su testimonio que me cuenta que el predicador, antes de predicar, se bajó y se fue directamente a donde estaba él. Y le dijo: dice el Señor que Él ya te perdonó, que te perdones tú ahora. Aleluya. Si Dios fuera un Dios tirano, no lo levanta otra vez. Pero nuestro hermano está allá en Guadalajara ahorita esperando para pastorear otra vez. Porque Dios no nos ve como nos ve el hombre. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo y usted no estuviéramos aquí en esta hora. Porque cuánta maldad, de gloria al Señor, no hemos hecho. Algunos, gloria al Señor, hasta sangre han derramado. Y aún así están en los caminos de Dios por la misericordia de Dios. Pero hermano, este mensaje es para que yo y usted nos llenemos de esa. Yo quiero que usted sienta lo que sintió David cuando él se dio cuenta de la misericordia de Dios. Y él decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando él comprendió que estaba de pie por la misericordia de Dios, y eso lo llevó a alabar a Dios y agradecer a Dios todas las bendiciones de Dios.
Cuando él se dio cuenta, aleluya, que era polvo. Cuando él se dio cuenta que no era merecedor de lo que Dios le había dado. Oye, Dios le había dado tanto a ese hombre llamado David. Era, dice la Biblia, un pastor de ovejas. Y en uno de los salmos dice que Dios lo agarró de detrás de las paridas, lo sacó el Señor y lo puso como cabeza sobre su pueblo. Ahí atrás de las paridas, quiere decir que David, el pastorcito, era el que ayudaba a las ovejitas a dar a luz ahí, a los borreguitos, ahí todo sucio, todo apestoso, todo insignificante. Aquel jovencito que dice la Biblia que cuando el profeta fue a ungir a sus hermanos, miró a su hermano el más grande y dijo, este es. Y luego miró al otro y dijo, este es. Y Jehová le dijo, ninguno es. Y luego dice, ¿tienes todavía un hijo más? Sí, el más pequeño, tráiganlo. Y dice que cuando entró David ahí donde estaba el profeta, le dijo, úngelo, porque este es, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Y cuando él comprendió que él no era merecedor de tanto, pero aún así Jehová lo había levantado, escribe este salmo y dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque yo me imagino que él se estaba remontando a cómo había sido su vida desde que era un muchacho y dónde estaba él. ¿Sabes quién era David, hermano? David era el lonchero de sus hermanos. Era el que le llevaba el lonche. Primera de Samuel, capítulo 16, 17 y 18, ahí te habla de David. Su papá lo agarró y le dijo, ve y agarra estas tortas, esto y esto otro, y llévalos allá a tus hermanos. Él no estaba calificado, gloria a Dios, para estar arriba. Ni yo y tú tampoco. Pero aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquí estamos para la gloria de Dios. No estamos calificados. Pero su misericordia nos levantó. Sí, amén. Vaya conmigo a Lucas 18. $18:35. Y dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este relato de este ciego también está, gloria a Dios, en el Evangelio de Marcos. Pero en el Evangelio de Marcos le añade un detalle el evangelista Marcos. Y dice que este Bartimeo era hijo de Timeo. Entonces Bartimeo, que era un ciego, su nombre se compone de dos palabras, de dos cosas. Bar, que significa hijo, y Timeo, que significa el honorable, el admirable. Entonces,
El escritor añade que Bartimeo era hijo de Timeo, pienso yo, con un propósito: revelar cuál era el origen de ese hombre, revelar de dónde procedía ese hombre. Él era hijo de un hombre que su nombre significaba que era honorable, posiblemente, estoy suponiendo. El papá de Bartimeo había sido una persona honorable entre el pueblo. Y Bartimeo, como buen judío, había sido educado en la ley de Dios, porque si hay un pueblo que es educado en la ley de Dios, es el pueblo judío. Posiblemente, hermano, estoy suponiendo, ponga atención, no vaya a decir que yo lo estoy afirmando ni que la Biblia dice. Posiblemente él se había desviado, se había ido por otro camino y le había llegado esta enfermedad, porque si usted se pone a ver en el Evangelio de Juan 9, había un ciego, y en la mentalidad del judío estaba la mentalidad de que la persona estaba enferma por un castigo de Dios. Porque le dijeron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o tus padres o sus padres? Y el Señor le dijo: ni este ni sus padres pecaron. Él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Eso usted lo puede ver en el Evangelio 9 de San Juan, en el capítulo 9 de San Juan. Pero lo que yo quiero recalcar era la idea que había en la mente de la gente, de los judíos. La gente pensaba que la enfermedad era producto de su pecado. Entonces posiblemente Bartimeo estaba con esa mentalidad y él era ciego. Y de haber sido hijo de una persona honorable, estaba ciego, mendigando en un camino cerca de Jericó, con una capa que lo identificaba como ciego, esperando ahora sí que en la misericordia de los hombres le ayudase para su sustento. Y por eso cuando él oye que va pasando Jesús, nota bien, cuando Bartimeo le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, le está hablando por su título mesiánico, le está hablando por su título como Dios. Porque Bartimeo sin duda alguna sabía las escrituras. Y dentro de su corazón dijo: ¿sabe qué? Aquí va pasando mi oportunidad. Y le empieza a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué le dice ten misericordia de mí? Porque Bartimeo, aleluya, posiblemente en su mente decía: yo soy digno de estar ciego porque me desvié, porque pequé, porque hice muchas maldades ante Dios. Pero me han hablado de un Dios que es misericordioso. Voy a clamar a Él. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Voy a clamar a ese Dios de misericordia. Cuando le dice: Señor, ten misericordia de mí, ¿sabes qué le está diciendo? Parafraseándolo: Señor, yo sé que no soy digno de que me sane, pero ten misericordia de mi vida. Y luego le dice: cállate. Y él dice: Señor, yo sé que no soy digno de que me sanes porque he sido un hombre malo, pero ten piedad de mí, Señor. Porque Bartimeo clamó. ¿Sabes por qué? Porque Bartimeo sabía que Dios era bueno y para siempre es su misericordia. Que aunque él había fallado, aleluya, Dios le podía sanar, Dios podía obrar en su vida y en su corazón, aleluya. Le está tirando un lenguaje. Por eso Jesús se detiene. Era un lenguaje espiritual. Cuando él le decía: ten misericordia de mí, le está diciendo: yo sé que soy un hombre que no soy digno de ti, pero bendíceme, ayúdame. Y cuando tú reconoces tu condición, porque jamás de los jamases, escúcheme bien,
Aunque usted tenga 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, haya predicado, haya aquí adorado a Dios, haya hecho grandes obras para Dios, usted jamás va a tener cara para exigirle a Dios nada, aleluya, ¿me entiende? Pero cuando usted de todo corazón se postra y le dice: Señor, ten piedad de mi vida, Señor, yo sé que no soy digno de que me bendiga, pero tú me puedes ayudar, porque ninguno de nosotros le puede exigir nada a Dios, pero sí le podemos rogar que tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Si le podemos rogar que nos ayude, que se apiade de nosotros, hermanos. Porque quiere, a ver, levante la mano el que cree que le puede exigir a Dios. Oh, yo he ayunado, yo he diezmado, yo he esto, bendíceme, ¿no? No le puedes exigir a Dios. Así es. Pero cuando yo comprendo su misericordia, en lugar de exigirle, me postro y le digo: sé propicio a mí, ten piedad de mi vida, ayúdame, Señor. Yo sé que soy falto, yo sé que he fallado, yo sé que no soy digno que me bendiga, pero bendíceme, ayúdame. ¿Te acuerdas la parábola del fariseo y el publicano? Uno decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy igual que este hombre. Yo ayuno, yo diezmo, doy ofrendas de todo. Gracias que no soy igual que este pecador. Y el pecador estaba postrado y se daba golpes en el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dijo: mira cómo salió el fariseo. El fariseo salió, ¿me entiende? Humillado, pero aquel hombre que se humilló salió enaltecido, porque cualquiera que se humilla, ese será levantado, dijo el Señor, aleluya. Porque usted no puede, hermano, ponerse en una postura de querer exigir. Usted está para pedir misericordia. No le pidamos misericordia a Dios. Ahora mira, aquí lo más importante, que es lo que yo quiero que resaltemos: número 1, la misericordia de Dios. Y número 2, que dice la Biblia en el verso 43, y luego vio después del milagro y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Dice la Biblia que le seguía. ¿Sabe qué es lo más importante? Que tú lo sigas. Amén. Dios puede sanar, Dios puede hacer un milagro, pero lo importante es seguirle al Señor. Sí, amén, así es. Y hermano, la Biblia dice: no es el que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Tal vez, gloria al Señor, yo me gozaba cuando el hermano Amor decía ahora acerca de que estas 2 semanas ha tenido una guerra espiritual tremenda, pero aquí está, por la misericordia de Dios. Y es bueno que tengamos guerra espiritual, para que sepamos que estamos de pie por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que nos sostiene. Entonces David, hermano, comprendió la misericordia de Dios, y eso lo llevó a alabar y glorificar a Dios. Yo, como le vuelvo a decir, yo no soy digno de estar ahí. No soy digno de ser pastor de una iglesia, no me siento digno de nada. Usted puede decir: ay, pero usted es hijo de Dios, usted es digno. Eso dice la Escritura, sí. Pero yo en mi corazón, gloria a Dios, yo no me siento digno de que Dios me haya levantado y Dios me haya bendecido tanto como me ha bendecido. Y eso me lleva a mí a humillarme y a no confiar en mis fuerzas y a no confiar en mi sabiduría, sino confiar en su misericordia. Lo más importante es que yo lo siga, que tú lo sigas. Sí, amén. Confiando siempre, ¿qué? En su misericordia. Él, hermano, no te mira como te miran las personas. Él sabe, mire. Me acuerdo hace unos años atrás, yo todavía no era pastor, pero yo ya tenía la célula ahí en la casa. Eran como las 8 de la noche y yo estaba haciendo un trabajo. Y estaba yo solo en ese lugar. Y me acuerdo que
Estaba yo sumamente cansado. Por esos días yo quería cerrar la célula. Ya no quería seguir adelante. No la cerraba porque el día que la iba a cerrar era cuando llegaban todos. Y cuando no la quería cerrar, llegaban pocos. Pero cuando le decía a mi esposa, ahorita que vengan los hermanos, los que llegan, les voy a decir que ya estuvo. Y ese día llegaban todos. Entonces no la cerraba y seguía. Pero ese día estaba yo ahí, en una guerra espiritual tremenda, tantas cosas que habían pasado. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta casa trabajando hasta bien noche? Estoy bien cansado. Siento que no avanzo, me siento frustrado. Y me acuerdo que ahí en medio del silencio, por eso a veces es bueno estar solo. Porque ahí en la soledad, Dios ministra tu corazón. Y estaba yo ahí, y el Señor me dijo estas palabras, no está bien. Me dijo, yo te entiendo. Yo te entiendo. Fue todo lo que me dijo. Y cuando el Señor me dijo, yo te entiendo, el Espíritu de Dios me trajo la palabra que dice que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el Espíritu de Dios me ministraba. Y el Señor me decía, por la palabra, en mi espíritu, yo también trabajé. Yo también me cansé. Yo sé lo que tú sientes. Y yo pude sentir, esa vez yo pude sentir que estaba platicando con alguien que podía comprender lo que me estaba sucediendo. Mire, hermano, dejé todo, me acuerdo, la herramienta, todo, y estaba así en un piso y ahí me tiré a llorar. Duré como una hora llorando como niño ahí. Él no te mira como te miran los demás. Él te mira con misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él no te juzga como te juzgan los demás. Te juzga con misericordia. Tal vez tú sientas que mereces el castigo de Dios, pero Él en su misericordia lo detiene. Si tú estás aquí, dale la gloria al Señor, porque su misericordia te tiene aquí. Te puedes poner de pie en este día.